Vamos a terminar el año y yo todavía despistado con la grabación. Y el punto 6.3. 6.3. Bueno. Esos puntos forman un triángulo. Ahí. Ahí. Y ahí. Bueno, la verdad no entiendo cuál sería la duda, Marcos. Más que nada no entiendo bien cuando hay así tres intersecciones, cómo averiguar las unidades, o sea, el área. Bien. Eso no. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las funciones. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las funciones. Se trata de tres funciones lineales. ¿Estamos? Entonces, bueno, por ejemplo, esta. Vamos a llamarla F1 a esta primera. Espera que cambie el grosor porque me queda muy ordinario ahí. ¿Qué hacemos? Y en recta que pasa por dos puntos. Recta que pasa por dos puntos. Acordémonos de área, de álgebra y de geometría. I menos I0 es igual a I1 menos I0 sobre X1 menos X0, todo por X menos X0. ¿La tenían presente esta fórmula? Sí, sí. Sí, Bueno, eso sí. ¿ya sacaron ustedes las funciones? Sí, ¿No? sí. ¿Sí? ¿Las tenés? Sí. ¿Cuál es esta F1 entonces? Esa es 3 medios X menos 6. A ver si está bien. La pendiente está bien. 3 medios X menos 6. A ver. 3 medios X. Esto en... Sí, 3 medios X menos 6. Sí. Esta que pasa por el 1, 2 y por el 6, 3. La pendiente es un quinto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo te queda esta? Sí, un quinto X Un quinto X más 9 quintos. más 9 quintos. Y esta, la pendiente es decreciente en 3 vale, o sea, esta. Bueno, esa recta la sacamos con esta fórmula, chicos. Recta que pasa por dos puntos. Esto ya lo sabemos. Acá, ¿cómo te queda la pendiente? Menos 2 tercios Menos 2 X tercios. Sí. Más 8 tercios. más 8 tercios. Bueno. Ustedes saben bien, porque yo estuve viendo el video con Cecilia y lo que ustedes contestaban, que cuando queremos averiguar el área entre dos curvas, ustedes se respondían techo menos piso. O sea, la que está arriba menos la que está abajo. ¿Qué pasa en esta figura? ¿Cuántas funciones tenemos arriba? ¿Cuántas funciones hay que hacen el techo? Una sola. ¿Cuántas que me hacen el piso? Y acá tenemos una hasta el punto 4,0 y acá tenemos otra. ¿Estamos? O sea que vamos a tener que separar en dos triángulos para calcular este área. Hasta ahí. Y después el otro triángulo. De ahí a ahí. Y después sumamos las áreas. ¿Está? Porque tenemos dos pisos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Entonces, a este primer triángulo le ponemos área 1, a este le ponemos área 2, y después de última sumamos todo. ¿Cómo hacemos para calcular el triángulo de área 1? Bueno, va a ser la integral, ¿desde dónde hasta dónde? De 1 a 4. Desde 1 hasta 4. La función que está por encima, un quinto x más 9 quintos.
menos la función que está por debajo, menos 2 tercios x más 8 tercios. Diferencial de x. ¿Mm? O sea que este área 1, antes de integrar, vamos a operar la integral entre 1 y 4. Acá me queda 1/5 x menos menos, o sea más, sería 1/5 más 2 tercios. Eso sería 7/15, ¿puede ser? No. Sí. 13 quinceavos. 13/15. 13/15 x. Acá tenemos 9/5 menos 8 tercios. Menos 13 quintos. Menos. 13 quintos. ¿Ahí? Va. Entonces acá calculamos el área 1. Esto acá, ¿cómo integramos? Esto acá me queda por x cuadrado sobre 2. Menos 13 quintos de x. Esto lo evaluamos entre 1 y 4. ¿Mm? Bueno, aplicamos la regla de quién. Barrow. La regla de Barrow. Entonces nos queda 13 décimos por 4 al cuadrado menos 13 quintos por 4. Menos, la primitiva lo evaluamos ahora en 1, 13 décimos por 1 al cuadrado menos 13 quintos por 1. Bueno, ahora resolvemos numéricamente y obtenemos el valor del área. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Puede ser que sea menos 13 quinceavos en vez de menos 13 quintos? Sí, lo que pasa es que por ahí ustedes me hablan bajito y yo no escucho bien. ¿Es 13/15? Me parece que sí. Sí, ahí se Y le las resta. dos. Los dos son 13/15. Sí. Entonces esto es 30. Y esto es 15. Esto es 30. Y esto es 15. Bueno. De acá obtenemos un valor. No sé si lo están haciendo. ¿Alguien lo está haciendo, chicos? A mí me dio 13 sextos. No sé si está bien. 13 sextos. Bueno. Supongamos que esté bien, o sea, estamos haciendo operaciones con la calculadora, así que no nos podemos equivocar. ¿Cómo hacemos para calcular el área 2 ahora? ¿Por qué calculamos la mitad del triángulo? ¿Cómo hacemos para calcular el área 2? ¿Qué hacemos? ¿La integral de dónde hasta dónde, chicos? De 4 a 6. De 4 a 6. La función que está por encima menos la función que está por debajo. Entonces, 1/5 de x más 9 quintos menos 3 medio x menos 6. Y procedemos de la misma forma que antes. Antes de integrar, bueno, 1/5 menos 3 medios. Menos 13 décimos, creo. Menos 13 décimos. X.
9 quintos menos menos 6. Esto que sería 29 quintos. 39 quintos. Bueno, integramos 13 décimos x al cuadrado sobre 2 más 39 quinto x y aplicamos la regla de Barrow ahora entre 4 y 6. ¿Mm? Entonces eso va a ser menos 13 veinteavos por 6 al cuadrado más 39 quintos por 6. Menos 13 veinteavos por 4 al cuadrado más 39 quintos por 4. Esto me da un valor, que es el área que corresponde al segundo triángulo, y después el área total es el área 1 más el área 2. ¿No? O sea, la duda, a lo mejor, Marcos, era cómo hacías para dividir. No sé dónde se generaba la duda. ¿Cuál estaba por encima? Sí. Era dividir, no me daba cuenta. Ajá. Con todos los ejercicios me pasó lo mismo, por eso te pregunté. Bueno. Bueno, y acá lo que había que hacer en forma adicional era que no le dábamos las funciones, sino que las funciones las tenían que determinar ustedes acordándose de la fórmula de recta que pasa por 2 puntos. Y después siempre la de arriba menos la de abajo, integramos, aplicamos la regla de Barrow y ahí resolvemos. No sé si alguien está resolviendo esta operación. A mí me dio 13 quintos, pero no sé. Bueno, supongamos que sí. Entonces, 13 sextos más 13 quintos nos da que el área total es no sé cuánto, treintavos. 143 sobre 30. 143 sobre 30. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a esto? ¿Avanzamos entonces? Bueno. Bueno. Vamos a ver lo próximo entonces. Volúmenes que se generan por la rotación alrededor del eje X de la gráfica de una función. Eso es lo que vamos a ver ahora. O lo que se conoce también como volúmenes de revolución. Volúmenes de revolución. ¿De qué estamos hablando? Tenemos una función definida en un intervalo,
Supongamos que la función sea esta. Definida en un intervalo AB. Esa función encierra un área entre su gráfica y el eje X. Esta función encierra un área y lo que vamos a hacer es, la hacemos rotar toda ese área, la hacemos rotar alrededor del eje X. Entonces es como que se nos viene y la hacemos rotar alrededor del eje X tomando un eje X como pivot. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Y ahí vamos a generar algo parecido a lo que yo les voy a dibujar ahora. Ya me estoy saliendo del plano. Me estoy saliendo del plano y al hacerlo rotar me va a dar, me va a quedar una pieza, un volumen más o menos parecido a esto. O sea, acá tenemos el eje X y ese área, cuando rotó alrededor del eje X, me genera lo que llamamos un volumen de revolución. Un volumen de revolución. ¿Lo ven ese volumen, chicos? Por ejemplo, si rotamos la función identidad, recuerden que la función identidad era la recta 45 grados. ¿Qué generaríamos? ¿Qué volumen generaríamos si a esto lo rotamos alrededor del eje X? Un cono. Claro, perfecto. ¿Está? Si esto lo rotamos alrededor del eje X, lo que estaríamos generando es un cono. Uno por lo general el cono lo ve parado. Ahí lo tendríamos acostado el cono y acá tendríamos el eje X. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hacemos rotar la gráfica de una función, en realidad, bueno, el área encerrada entre la gráfica de la función y el eje X, al hacerlo rotar, al hacerle generar un giro completo alrededor del eje X, genera un volumen de revolución. Entonces, ustedes dicen, bueno, qué bueno estaría, ¿qué cosa? Calculamos el volumen de ese sólido, de revolución. O cuerpo, sólido, cuerpo o volumen. ¿Cómo hacemos para calcular ese volumen de revolución? Vamos a recordar un poquito. Esto nos va a ayudar. Supongamos que yo tengo un rectángulo. Un rectángulo. Este rectángulo tiene una base. Vamos a llamarla B a la base y H a la altura. Si yo lo hago girar alrededor de este eje, ¿qué me genera este rectángulo? ¿Qué me generaría? Una especie de cilindro. Una especie de cilindro, un cilindro como un disco, ¿no es cierto? Una especie de cilindro, sí, es un cilindro. Es un cilindro. Nada más que es un cilindro chato. Es como si fuese el disco de una pesa. Ustedes tienen la pesa y vieron que tienen los discos acá. Bueno, es como si fuese el disco de una pesa.
¿Estamos? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen de un cilindro? ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro lo calculamos así, chicos. Pi por radio cuadrado, o sea, el área de la base por la altura. Pero en nuestro caso, ¿cuánto vale el radio de este cilindro? H. H. Bueno, entonces ese es el radio del cilindro. El radio del cilindro es H, la altura en este caso. Entonces, en este caso en particular, y de acuerdo a las letras que nosotros elegimos, el volumen de este cilindro sería pi por h al cuadrado por b. Pi por h al cuadrado por b. Área de la base por la altura. La base vendría a ser esta altura del rectángulo, y la altura vendría a ser justamente al revés, la base. ¿Se entiende? Entonces, para calcular el volumen que genera la rotación de una gráfica alrededor del eje X, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con funciones para calcular el área de una función. No vamos a hacer un dibujo tan, porque se me va a complicar para que se vea. Pero nosotros tenemos un intervalo de integración, que es AB, y lo que vamos a hacer es dividirlo en segmentos. Lo dividimos en subintervalos. Y ya que estamos, vamos a suponer que estos intervalos son iguales. O sea, a le ponemos x0, a esto le ponemos x1, x2, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, tomo un punto en este intervalo, en el primer intervalo, evalúo la función, o sea, me voy hasta la gráfica de la función, y ahí generamos un rectángulo. Ahí generamos un rectángulo. ¿Qué voy a hacer con ese rectángulo? Lo vamos a hacer rotar alrededor del eje X. Vamos al segundo subintervalo. Vamos al segundo subintervalo. Tomo un punto por acá. Evalúo la función en ese punto. ¿Me van siguiendo? Evalúo la función en ese punto. Ahí. Y con esa altura graficamos otro rectángulo. Epa. Va. Ahí. Y así sucesivamente, no lo vamos a hacer, pero así sucesivamente con todos los rectángulos. ¿Está? Entonces, si hacemos rotar esos rectángulos alrededor del eje X, generaríamos una pieza media robótica, una cosa así. Ahí, después el otro ahí, después el otro rectángulo así, y así sucesivamente. ¿Está? ¿Qué habría que hacer? Y habría que suavizar todas estas cosas rectas que me quedan acá. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y este valor lo achicamos cada vez más, lo achicamos cada vez más. Entonces, eso que eran cilindros se me transforma como si fuesen en CDs. Un CD al lado del otro. Un CD al lado del otro. Y ahí vamos obteniendo el volumen que queremos calcular. Vamos por parte. Vamos por parte. A este punto, que está acá, lo vamos a llamar X1 asterisco. Y al punto que tenemos en el segundo subintervalo, lo vamos a llamar X2 asterisco. A la longitud de cada intervalo, lo vamos a llamar
delta X. A la longitud de cada intervalo lo vamos a llamar delta X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el volumen del disco 1? ¿Por qué digo del disco 1? Porque estos rectángulos, cuando rotan, generan discos. Entonces, el volumen 1, dijimos que era pi por radio cuadrado. ¿Cuánto vale el radio en nuestro caso, chicos? X asterisco. No. Es este segmento. ¿Y cuánto vale ese segmento? La función evaluada en x1 asterisco. Pi por radio al cuadrado. Por. ¿Cuánto vale la altura de ese cilindro, de ese disco cuando rota? ¿Cuánto vale la altura? Delta X. Delta X. Muy bien. El segundo disco va a responder a una fórmula parecida. Va a ser pi por f evaluado en x sub 2 asterisco elevado al cuadrado por delta x. Y así con todos los discos hasta que llegamos al disco n, que va a ser algo parecido a esa función. Entonces el volumen total va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de todos estos volúmenes. A la sumatoria de todos estos volúmenes. De pi por f en x asterisco 1 al cuadrado por delta x más pi por f en x2 asterisco al cuadrado por delta x, más y así hasta llegar al último disco. ¿Me van siguiendo, chicos? Estoy sumando los volúmenes que generan los n discos que hacemos rotar, y esos n discos salen porque hicimos una subdivisión del intervalo, y reemplazamos la función por todos estos rectángulos. Bueno, fíjense que en esta sumatoria tenemos pi en cada uno de los términos, que la vamos a sacar fuera de la sumatoria. Yo acá en realidad no va el símbolo sumatoria, porque estuve escribiendo todo desarrollado. Entonces, el volumen va a ser igual a pi, ahora sí, por la sumatoria de igual 1 hasta n, de este producto, f en x sub i asterisco al cuadrado por delta x. ¿Qué está mal en esta fórmula? Que este volumen no es igual, sino que es un volumen aproximado. ¿Por qué? Y porque yo estoy reemplazando la curva, que es algo suave, por una seguidilla de rectángulos. ¿Cómo hacemos para obtener el volumen exacto? ¿Tomamos cuántas subdivisiones? ¿Infinitas? Infinitas. Tomamos infinitas subdivisiones. O sea que vamos a tener infinitos rectángulos. ¿Cuál va a ser el delta, la base de esos rectángulos? El límite cuando es 0. Claro. El delta x de esos rectángulos van a tender a 0. ¿Qué era el delta x? Y la longitud de cada uno. Si yo tomo infinitos rectángulos, esos rectángulos se me van a ir haciendo cada vez más flaquitos. Esos rectángulos se me van a ir haciendo cada vez más flaquitos. ¿Está? Yo lo tenía así.
Y ahora ese rectángulo lo hago más finito, delta x tiende a 0, delta x tiende a 0, ¿en qué se me transforma? Y prácticamente en un platillo, en un platillo. ¿Está? Entonces, ¿yo ahora qué voy a hacer? Y voy a tomar otro platillo, voy a tomar otro, perdón, el rectángulo que tenía al lado, el rectángulo que tenía al lado, también lo hago tender a 0, y ahí tenemos el segundo. Pero ¿cuánto vamos a necesitar de esos? Infinitos. Entonces, ahí sí vamos a tener el volumen exacto. Entonces, el volumen va a ser igual a pi vamos a escribir primero, va a ser el límite, el caso límite, cuando la base de esos rectángulos tienden a 0, de esta sumatoria, pi por la sumatoria de 1 hasta infinito, de la función evaluada en esos infinitos rectángulos, en algún punto al cuadrado, por delta x. Entonces tenemos el límite de una suma infinita. Eso me genera la integral. La integral entre a y b de el pi lo dejamos afuera. El pi lo dejamos afuera. La función me aparece elevada al cuadrado. Y esto, como tiende a 0, se me transforma en lo que decimos un elemento diferencial. Entonces ahí tenemos pi por radio cuadrado por h. Y ahí tenemos la fórmula que nos permite calcular el volumen de revolución. La fórmula que me permite calcular el volumen de revolución es pi por la integral entre a y b de la función elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Se entendió de dónde sale la fórmula, chicos? Sí, sí. Sí, ¿Franco? ¿Se entendió, Franco? Sí, sí. ¿Seguro? Vamos a ver. ¿Me la vas a repetir desde que arrancamos o no? No. Va. Ejemplo. A ver. ¿Quién me dibuja? Yo creo que lo pueden hacer. ¿Quién me dibuja cómo es la gráfica de la función f de x? F de x igual raíz de x. cuando es 1 es igual a 1 y cuando está Sí, pero en ustedes 5. no pueden graficar en la pantalla. Yo los habilité para que puedan intervenir. Ahí está. Muy bien, Mateo. Perfecto. ¿Estamos? Después le explicaba a los chicos cómo hiciste. En 1 vale 1, y después nos tenemos que ir a 4. En realidad sería un poquito más vertical, ¿no es cierto? Porque en 4 vale 2, pero está bien como con la intención. Muy bien. Ahí tenemos la gráfica de la función raíz de x. Queremos calcular el volumen que se genera al rotar este área alrededor del eje x entre 0 y 4. O sea que más o menos, ¿qué sería? Y generaríamos algo así. Yo no le voy a pedir que ustedes grafiquen el volumen de revolución porque por ahí es medio complicado. En esta figura más o menos es simple, pero por ahí es medio complicado. Ese es el volumen que queremos graficar. Entonces, ¿eso cómo lo decimos? Calcular el volumen generado por la rotación de la función f de x
Bueno, yo sigo escribiendo con cosas. F de x igual raíz de x entre 0 y 4. ¿Cómo calculamos ese? Vamos a hacerlo antes de que se me termine la hora. Eso va a ser la integral entre 0 y 4. Pi por la integral entre 0 y 4. Por la función elevado al cuadrado diferencial de x. En este caso se me va raíz con cuadrado. Entonces me queda pi por la integral entre 0 y 4 de x, diferencial de x. ¿Qué hacemos acá? Calculamos la primitiva, que es x cuadrado sobre 2. Lo evaluamos entre 0 y 4. Esto va a ser pi por 4 al cuadrado sobre 2, menos, todo esto evaluado en 0 es 0. O sea que me queda 16 dividido 8pi. 8pi. ¿Y qué le ponemos acá? Unidad de volumen. Entonces, ese volumen son 8pi. ¿Está entendido, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, hacemos un par de ejercicios. ¿Les parece? Dale, dale. Bueno, nos conectamos otra vez entonces.